pantalla que tengo un montón de cosas ahí. A ver, esto no quiero, esto no. Perfecto. Tengo un montón de actividades, como verán, y lo anoto dentro de un bloc de notas que no sería lo ideal, pero es lo que hay. Entonces, dentro de mi bloc de notas, yo tengo, a ver, modificaciones, tenemos esta semana. Ok, tenemos acá la clase de hoy. Y me quedaría la clase del martes. No vamos a tener clase el martes. Vamos a pasar a la clase del jueves. El jueves vamos a tener clase, vamos a tener un invitado, que es el doctor Sergio Montenegro, con el que vamos a ver telemedicina y sistemas de información médico. Y después, el viernes que viene, el viernes 19, vamos a tener una intercátedra y y van a rendir su examen integrador. ¿Ok? Vamos bueno, la hora es el mismo horario que tiene con Luis. Y ahí ya finalizaríamos todo. Nos quedaría la próxima semana para recuperatorios, que creo que conmigo nadie se llevó. Todos salieron bien, así que no hay recuperatorio. ¿Ok? Sí, creo que muchos van a final. Creo que varios van al final. Bueno, ahí veríamos de armar alguna clase especial para ver qué se toma en el final. Pero eso lo podríamos ver en la semana de recuperatorio. Podríamos coordinar. ¿Ok? ¿Hasta acá cómo vamos? Profe, ¿a qué hora es el integrador del viernes? A las 10:20. A las 10:20. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a trabajar? ¿Qué es lo que les pido que hagan? Bien. Tengo acá, esto lo tienen todos, que son los resultados de las encuestas. Son 500 y pico, ¿no? No conté. Una barbaridad. La verdad, mucha gente ha respondido. Es espectacular. ¿Sí? Lo que voy a hacer es abrir el Excel. Yo lo descargué en Excel, el trabajo. Acá está. Miren. 500 y pico de respuestas. Es espectacular esto, hijo. Es muy bueno, chicos. Acá está. 543 respuestas. La verdad, muy bueno. ¿Qué tenemos después? Fíjense que Google ya nos da un montón de gráficos estadísticos en donde nosotros podemos analizar información. ¿Ok? Esto ustedes lo podrían replicar, podrían hacer lo mismo con Excel. ¿Cómo? Bien, acá tenemos el trabajo de gráficos que podemos replicar los cuadros. ¿Ok? Esto lo entregaron, la mayoría aprobó con muy buenas notas. Uno de los gráficos que no figura acá, y estaría muy bueno, ¿dónde está? Es este, ¿sí? El radial.
habría que armar un gráfico estadístico de este tipo. Está muy bueno. ¿Qué otra cosa tenemos que estén dando vueltas por acá? Bien, la mayoría de gráficos lo han desarrollado, pero este no está en la información que nos entrega Google. ¿Ok? Pero podrían ustedes replicar y van a tener los mismos resultados en cuanto a gráficos. ¿Ok? Ahora, de las funciones. Que estuvimos viendo, ¿qué me parece funciones interesantes para poder sacar indicadores en estadística? Fíjense, el contar sí conjunto. ¿Para qué me servía el contar sí conjunto? Yo les había dado el ejemplo para poder trabajar con grupos etarios. ¿Ok? Esto está espectacular. Ese indicador en el informe de Google no está. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Fíjense que esto tendrían que depurar ustedes la base de datos, perdón, las planillas de Excel. Tenemos un montón de edades, ¿ok? Pero fíjense en cómo han cargado. 44 años, tendría que poner 44. Tendrían que ser todos números. Acá 17, ¿sí? Tendrían que depurar un poquito. Acá no sé, supongo que es un 18. ¿Ok? ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, re bien, profe. Bien, acá me estoy peleando con la pantalla. Y los puedo ver a todos. Bien. Más o menos se entiende cómo nosotros podemos aplicar las funciones, todo lo que estuvimos dando en este tipo de planillas Excel y el tema de los gráficos. Más o menos. ¿Vamos a un ejemplo? Profe, lo que hizo fue seleccionar toda la lista y ahí hizo el gráfico. Eso me confundió cómo hizo. No, no hice ningún gráfico. ¿Y el que había aparecido? De Google. Ah, ok, entonces me perdí. Les tiro un ejemplito. Voy a minimizar esta. A ver. Voy a aplicar algunas funciones. Minimicé la cámara y el chat no lo tengo a mano. Ahí lo agrandé. Cualquier cosa me avisan, ¿está? No estoy viendo ni el chat ni la cámara. ¿Ok? Voy a empezar a trabajar. Por ejemplo, puedo utilizar la función contar sí. Les tiro ejemplos así al azar. Ustedes van a tener que evaluar qué indicadores, qué funciones son las más óptimas para determinar un indicador. Yo quiero saber la cantidad de mujeres que hay. Bien, lo que hago es seleccionar todo el rango. Esperen que acá, ahí está. Vamos de nuevo. Contar sí. Ahora sí.
Y voy a marcar todo el rango de las respuestas, punto y coma, y el criterio. Y el criterio va a ser que sean mujeres. ¿Ok? Entonces, fíjense que yo tengo cantidad de mujeres. Tengo 300, de las 543, tengo 338 mujeres. Quiero saber la cantidad de hombres. Acá voy a hacer un truquito que estuvimos viendo con el F4. No le voy a poner F4 porque no sé si la combinación de teclas me va a jorobar con el Webex. Pero bueno, voy a fijar, voy a copiar una fórmula y acá yo quiero saber los hombres. Hombres. ¿Ok? Tengo cantidad de mujeres son, o vamos a poner así, mujeres. Hombres. Y en tal caso, lo que voy a hacer es sacar una diferencia. Voy a sumar la cantidad de hombres, la cantidad de mujeres, menos la cantidad de encuestas, que son 543. No sabe, no contesta. Hay algo mal. Profe, creo que le da ese resultado porque nosotros pusimos la opción de prefiero no decirlo y 5 personas pusieron que preferían no decir. Claro, lo que pasa es que puse al revés. Puse al revés la función, la fórmula. Está bien. 543. No, y ahí me hice cualquier cosa. Ahí. Lo que sirve un paréntesis, ¿eh? Bien, está bien. Acá tenemos el cuadrito y está perfecto. La diferencia. No, prefiero no decirlo, directamente lo saqué por diferencia. ¿Ok? Acá podría tranquilamente insertar un gráfico de barras, por ejemplo, de torta. Lo podría personalizar. Ahí está. Y acá me podría decir, sí. Sexo de los participantes, por poner un título. Ustedes lo pueden modificar, pueden ver. Entonces acá yo tengo un gráfico. ¿Ok? ¿De dónde viene el gráfico? El cuadro acá, en donde cuento la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres. ¿Ok? Yo entonces podría trabajar, fíjense, con este tipo de gráficos, ¿sí? Podría representarlos, ¿ok? Pero no lo voy a representar de manera directa con la información que yo tengo acá. Perdón, me fui de gráfico. No voy a marcando así y decir, bueno, ingreso un gráfico y ya me sale el gráfico en forma directa. No. Debería armar este tipo de cuadros, ¿sí? Hombres, mujeres, no saben o contesta, y a partir de ahí trabajar con un gráfico, ¿ok? Entonces, acá podría ser lo mismo.
por ejemplo, en la edad habría que corregir, ¿no? Y en la edad, miren que tengo un problema siempre que tengo muchas ventanas abiertas. Bien. Entonces, acá tenemos otro caso. Si trabajo o estudio, o ambos. ¿Sí? Fíjense, acá tengo un montón de respuestas. Podría tranquilamente armar otro cuadro acá diciendo trabajo o trabaja, estudia, y puedo utilizar también la función contar. Contar sí, y podría marcar, lo hago acá chiquito para que se note. Es decir, bueno, cuento esto y cuál es el criterio. El criterio es estudio. ¿Ok? Y así voy obteniendo totales de todas las preguntas que hice. De cada una de ellas, y en base a estas, vamos a repetir esto. Por una cuestión de, ahí está, de practicidad. Ponemos trabajo. ¿Ok? Y acá podría marcar este cuadro y podría trabajar con con otro gráfico. Y acá, bueno, lo personalizo. Y acá tengo un gráfico de trabaja y estudia. ¿Me van siguiendo hasta acá, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, vean, ¿sí?, que en base a esta información que nosotros tenemos, y armando cuadros y utilizando todas las funciones que vimos, ¿sí?, ustedes pueden, ¿sí?, armar estos cuadros estadísticos, que no es difícil. ¿Sí? Ya tienen armado ustedes sus grupos, ¿no? ¿Qué otra función podríamos ocupar ahí, profe? Además de contar sí y, bueno, la del total. Bien, vamos, buena pregunta, muy buena pregunta. Las que yo les recomiendo. El promedio. Sí, para tener El una promedio es base. una función importante, sí. Promedio de edad. La otra es el contar sí conjunto. El contar sí conjunto, si ustedes recuerdan, nosotros teníamos, se ve bien, ¿no? Acá arriba. Marcamos un rango y trabajamos con límites. Yo puedo decir, bueno, yo voy a cambiar, en realidad acá el resultado me va a dar cualquier cosa, porque no estoy con los grupos, pero la idea es que tengan idea, redundante la palabra idea, ¿no? Pero es que tengan una idea de cómo yo puedo utilizar esta función. No en este ejemplo, porque voy a hacer referencia a los datos que tenemos en la otra planilla, pero yo podría decir, ¿cuántos mayores? O mayor podría decir no pensar en jubilado. ¿Sí? Personas activamente o adolescentes o franja estudiantil. Y yo podría decir la franja estudiantil universitaria promedio, por dar un ejemplo. Esto después ustedes ven qué va y qué no va. Yo diría, empieza a partir de los 18 años hasta los 25 años. Entonces tengo un grupo etario, su edad varía entre 18 y 25 años. ¿Quiénes fueron? O podría decir, bien,
si hay chicos menores de edad secundaria que empiezan a los 13 años y finalizan a los 19. Entonces voy creando distintas franjas. Y lo mismo les va a pasar a ustedes también con... Exactamente, para las edades. Para las edades es... A ver, las edades a nosotros es algo más... con este ejemplo es sencillo, es entendible. Pero pensemos en la parte económica. A ver, ¿quiénes ganan entre tantos miles de pesos? ¿Cuál es la franja de cada uno de los ingresos netos que tiene cada familia? Se podría utilizar tranquilamente ahí, ¿ok? Pero el tema de edad, para nuestro ejemplo, viene genial. Bien, ¿qué más utilizaría? Bueno, el contar sí lo estamos utilizando. El máximo y mínimo, también. El máximo y mínimo también. Podría utilizar funciones, ¿cómo que se llama? Combinadas. Me voy al ejemplo, a ver, vamos a buscar. También podríamos contar la cantidad de estudio, trabajo y decir, bueno, cuál es la máxima cantidad de, o el tal vez. Es muy bueno. Ahora que veo esta pregunta de cuánto afectó la pandemia, esto deberían a trabajar con un gráfico estadístico. Y vean con qué otro indicador lo pueden cruzar. ¿Ok? Les hago una consulta, chicos. Con Luis le dio alguna pregunta en especial, algún ítem en especial para valorar. Chicos, Creo que no, No, profe. con ¿no? respecto a gráficos, lo único que tenemos que hacer es agregarle los que hagamos con usted a nuestro Ajá, trabajo. El resto es parte teórica, nomás que ya es parte de teórica. neurociencias. Perfecto, Profe, perfecto. consulta. Consulte. Sería, nosotros también podría ser que en una misma pregunta hagamos diferentes gráficos o al aplicar diferentes funciones, o Sí. nada que ver. Solamente con una ya es suficiente por No, pregunta. a ver, yo lo que voy a hacer es pasarles el trabajo del año pasado. El año pasado fue un copy-paste de funciones muchos copiaron lo que les devolvió Google. Yo no quiero eso. Uno siempre va aprendiendo, ¿no? Año tras año. Entonces, lo que yo no quiero que repita lo de Google. Quiero que ustedes, a ver, me refiero a copiar y pegar los mismos resultados, nos informa Google. Me parece genial que tomen como referencia. Saquen lo bueno, descarten lo malo. ¿Sí? Pero yo quiero que armen ustedes sus propios cuadros. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es pasarles lo del año pasado para que lo puedan ver y puedan mejorar. ¿Ok? Lo que
yo les había mostrado, a ver si tenemos acá en gráficos, ¿dónde están? Acá en otro. Los radiales. Los gráficos radiales estos son muy buenos. De hecho, en el ejercicio, en el TP2, lo estuvieron trabajando. ¿Sí? Por eso, insisto, la importancia de este tipo de cuadros que hayan podido armar. Entonces, está fenómeno. Ven cómo funciona, pero estos datos que tienen acá en el cuerpo, cámbienlos. Lo que tienen que hacer es relacionar la teoría que estuvieron viendo con Luis, cómo aplicarla a estos cuadros para poder explicar después la influencia. Entonces, en base a eso, a estas características, a esos indicadores y esos gráficos, ustedes pueden adecuar la teoría. ¿Sí? Porque si ustedes tienen mucha teoría, pero en la práctica no se ve, no sirve de nada. Entonces dicen ustedes con los números, miren, este comportamiento de la gente, de la muestra, hacen tal cosa que encontramos que este comportamiento pasa esto, y ahí lo justifican, porque tal autor dice que esto, que el otro, y lo que dice este autor, nosotros lo vemos que ese comportamiento pasa. ¿Se entiende? Eso es lo importante. Esa es la frutilla del postre del trabajo. No es hacer gráficos o hacer fórmulas o escribir un montón de cosas que por ahí no tienen sentido. Tienen que justificar, tienen que decir, mira, esto está pasando. Y esto está pasando por esto y por lo otro. ¿Sí? Por eso la importancia de la pregunta, para mí es una de las preguntas y es fundamental, y por eso hice hincapié. Me sigo peleando con las ventanas, con las 3 ventanas del Webex. Para mí esta es muy buena. Esta es muy buena. ¿Por qué? Porque es actual, es lo que está pasando ahora. El año pasado fue muy a ver qué es lo que pasa con los chicos, qué es lo que piensan, y bueno, eran estándares. Pero lo de este año, por eso estamos trabajando así. Todo nos cambió, a todos nos cambió la forma de trabajar. Nos cambió los hábitos, el hábito de sueño. Es impresionante. Acá es donde, en esta pregunta es donde ustedes tienen que arrancar y aplicar todo. Me parece espectacular. Y más ustedes, que estudian el comportamiento de las personas. ¿Comentarios, chicos? Sofía está haciendo unas consultas por el chat. Creo que ella no tenía el micrófono. Ah, no lo vi. No sé si puede ver. Sí. ¿Qué es lo que voy a evaluar? ¿Qué vamos a evaluar en Excel? La presentación. ¿Cómo utilizan todas las herramientas? Básicamente. Yo no voy a evaluar una fórmula u otra fórmula o el Word está lindo, más lindo. ¿Cómo desarrollan ustedes todos los conceptos? ¿Sí? Acá son ustedes. Lo teórico, lo práctico, el cómo se utiliza la herramienta, ya lo estuvimos viendo. Quiero ver con Luis cómo aplican esos conocimientos y justamente la importancia de este trabajo. Sí, por supuesto. Tienen que mandar el Word, el Excel y el PowerPoint. El PowerPoint es el que van a exponer el viernes.
Entonces, ¿por qué tienen que marcar los 3? Porque son sus fuentes de datos. De ahí ustedes tomaron la información y armaron su PowerPoint. ¿Ok? Entonces, lo tienen que mandar, las fuentes de datos. ¿El próximo viernes tengo que mandar? El próximo... Sí. Sí. Y ustedes aplican las funciones de Excel que consideren. Acá es donde ustedes tienen que elaborar un trabajo. Ustedes tienen que decir, bueno, yo tengo estas herramientas, ¿cómo las uso? Porque no siempre van a estar en manos de un profesor que le va a decir, hace esto, hace otro. Y no es los palotes, este primer palote, después viene otro, no, estoy hablando con profesionales. Ahí estoy leyendo tu... Lo del PowerPoint, tienen que preparar un PowerPoint, ¿sí? con su informe sobre la investigación, cada uno de los grupos. ¿Sí? A partir de ahí, bueno, ustedes van a crear un documento, a respaldar, o 2 documentos, van a respaldar esa exposición. El PowerPoint va a respaldar entonces ese PowerPoint, el Word, con todo el desarrollo de las preguntas, del material, de dónde sacaron el material. Recuerden, ustedes no pueden escribir todo en el Excel, en el PowerPoint. Tiene que ser en un Word. Y va a estar respaldado por la parte numérica, esa teoría. Está en Excel. Sí, uno por grupo. Uno por grupo. Exponen en grupo. ¿Pero los grupos? Eran 3, máximo 3 o 4, no recuerdo. Ustedes ya tenían organizado el grupo, ¿no? Tengo entendido que sí. Bien, los mismos grupos. Los mismos grupos. ¿Alguna otra pregunta? Todos los que tenga que exponer. Pueden tener, yo sé que hay chicos que cursan neuro, pero no cursan informática, y que cursan informática y no cursan neuro. Si están haciendo el trabajo, tienen que exponer todo. Se les evaluará a los que les tenga que evaluar. Pero, profe, entonces el día que vamos a defender la encuesta y nuestro trabajo va a ser junto con Luis. Sí, sí, estamos todos. Entonces, en el mismo Power tendría que haber un poco de teoría también. O sea, o al menos algo mínimo de qué es el sueño. Sí, sí. Algo así, y ahí ponemos el coso. Vean, Ok. vean que acuérdense que en el desarrollo, Camila, vos tenés el documento Word en donde justificás toda la teoría, tenés todos los datos de la encuesta, ¿sí? El PowerPoint es un resumen de lo que es. ¿Sí? Claro, sí entiendo. Si es Entonces, necesario explicar algo, lo explicarás. Si no es necesario, no se explica. O sea, ok, tampoco. Acordate que creo que son 15 minutos que tenemos, 10, 15 minutos. sí, está bien. Y igual, el tema de que si nosotros pasamos la planillita a Word, se pierden las fórmulas, ¿no es cierto? Por eso las fórmulas van a Entonces, estar en el Excel, que van a entregar entonces, también. Por eso son los 3 archivos. ok, Son 3 por eso. archivos. Entonces nosotros la tabla que armamos la dejamos en el Excel y al Word Exactamente.
en el Word dejamos los gráficos. Exactamente. ¿Ok? Dale, Exactamente. era para hacer un pantallazo. Y dejar Sí, en claro. sí, es así, es así. De hecho, a ver, más adelante, en los distintos trabajos que tengan, más cuando empiecen a ver psicoestadística, sí, lo van a tener que manejar. Y el día de mañana, cuando ustedes sean profesionales y tengan que exponer algún trabajo en algún congreso o en algún seminario, van a tener que hacer prácticamente lo mismo. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Esto es una práctica. Estamos empezando a trabajar como profesionales. Tienen que cambiar el chip. Insisto con el concepto. Cuando empezamos las clases en el año, yo les dije, bueno, ustedes entraron con una forma de pensar, una formación, y dentro de 5 años nos vamos a cruzar de nuevo y voy a hablar de manera distinta de ustedes. Van a tener otra manera de pensar que se los da la formación. ¿Sí? El día que nos sentemos a tomar un café, por supuesto, el café lo inviten ustedes. Sofi, ¿qué pasó con no te sale la última encuesta? No entiendo. ¿No puedes descargar? ¿Eso quieres decir? Lo que pasa es que hay muchos datos, no sabes cómo cargar la fórmula. Marcando el rango. Y bueno, tenés que ver en qué celda empieza y en qué celda termina tus rangos. De hecho, si tenés muchas preguntas y querés combinar varias preguntas para armar un solo gráfico, yo te diría armar un cuadrito. Un cuadrito como el que armé yo por acá. Ese fue el ejemplo. Yo acá armé un cuadrito sencillo de hombres y mujeres. ¿Okay? Entonces, vos podrías... Ah, entiendo, bien. Ya te lo respondo. Dame un segundo que me peleo acá con las ventanas del Webex. Y tenemos las cadenas de texto. En las cadenas de texto tenemos varias funciones. Fíjense que tenemos para hallar una palabra, para encontrar una palabra. A ver, estoy viendo a ver cuál nos conviene. Bueno, hallar. Podríamos combinar la función hallar o la función encontrar o la función hallar para encontrar todas esas palabras. ¿Sí? Por eso hay varias opciones. Bien, contar. Armarte una pequeña matriz para preguntar en cada uno de los renglones si existe esa palabra. Exactamente. Sí, a ver, vuelvo con lo mismo. Yo espero un trabajo espectacular, perfecto, donde aplican todo. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de esta materia? El que ustedes conozcan las herramientas, sepa que está el Word, que está el Excel, que
está el PowerPoint, ¿sí? ¿Y cómo trabaja? ¿Qué es lo que se pueden encontrar? Hemos hablado del Word, todo lo que es salto de pantalla, salto de página, que no estén los enter, cómo poder configurar los tamaños, los márgenes, las fuentes, etcétera. ¿Okay? Para no andar con el enter, 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 enter. Yo sé que tengo un salto de página, listo. Otro tema, dentro del Word, ¿cómo hacer un índice? Bueno, lo vimos. No hay que armar un índice a mano y volverse loco porque hay una modificación después. Está fenómeno. Entramos con Excel. También, la idea con Excel, ¿qué es? Conocer cómo funciona. ¿Sí? ¿Cuál es la potencia de Excel? Hacer cálculos. ¿Y cómo hacemos los cálculos? Bueno, es lo que estuvimos viendo fuertemente con todo lo que es el manejo de las funciones. ¿Sí? Que son todas estas funciones que tenemos acá. Que lo que voy a hacer es este archivito, se los voy a subir al aula virtual. ¿Ok? Entonces, lo que estuvimos analizando nosotros en todas estas clases fue cómo funciona cada una de las funciones. ¿Sí? En estas de texto que los volví locos. ¿Sí? Entonces, ahora en este trabajo van a ver qué van a aplicar. Me conviene aplicar esta, me conviene aplicar la otra, esta otra no me conviene. Pero este trabajo no es el único trabajo que van a hacer. Van a hacer un montón de trabajos. Toda la carrera y después de la carrera. Entonces, cuando ustedes empiecen a hacer este tipo de trabajos, insisto con el tema de psicoestadística, van a tener que utilizar, van a tener que ustedes justificar toda su teoría por medio de números. Y bueno, ¿qué van a usar? Acá está. Ya tienen la herramienta. Van a utilizar esa herramienta. ¿Sí? Vuelvo a decir, no sé si lo van a usar ahora. Más adelante, probablemente. Tienen mi contacto. Entonces, el día de mañana que nos toque trabajar por ahí, tienen que trabajar, hacer un trabajo muy extenso y bueno, conocen, para eso es la importancia de los trabajos multidisciplinarios, ¿sí? Van a trabajar con un montón de profesionales, ¿sí? Y bueno, nada, sepa que está. Entonces, saber que está. ¿Cuándo lo aplico? ¿Cuándo lo uso? La práctica me va a dar esa respuesta. ¿Ok? Chicos, ¿algún otro comentario? Profe, los que no hacemos neuro exponemos los gráficos solamente y con la información de la encuesta. A ver, el trabajo es para todos. Estén o no estén en la cátedra. Porque van a estar en una cátedra y en la otra no. Miren, es un trabajo en conjunto. Es para las dos cátedras. La misma que les pone Luis es la que les pongo yo. Perfecto, veo que me ponen el sí. Bien, entonces, redondeando la idea. Les tengo que subir un ejercicio viejo, para que tomen de referencia, que no tiene que ser igual, lo pueden tomar como referencia. Insisto, la parte de la pandemia es fundamental. Es fundamental. Les tengo que subir este ejercicio, planilla con las funciones, para que puedan utilizar las que les parezca. Y me olvidaba, es fundamental. Tenemos después que coordinar con Luis para poder juntar un documento y armar un trabajo, un paper para la revista de la universidad. ¿Ok? Eso, bueno, nos pondremos de acuerdo después, una vez que hagamos la exposición. ¿Les parece? Sí. Buenísimo. Bueno, este año lamentablemente no podemos hacer la salida que hacemos siempre. Sí, exactamente, esa voy a subir. Lamentablemente, la pandemia nos jorobó con eso.
ya lo vamos a hacer. Jóvenes, como siempre, quedo a disposición de ustedes. Me pueden escribir en el grupo de WhatsApp o en el Face, como venimos haciendo habitualmente. ¿Sí? Así que bueno, en un ratito les subo este material. De hecho, después, más tarde, cuando el Webex me haga la devolución del video, voy a publicar el video para que lo vayan viendo y se vayan sacando las dudas, ¿sí? Así que bueno, estamos en contacto. Jóvenes, un placer. Chau, chau.